Bueno, aquí estoy en Sinapecuaro, Michoacán. Aquí es mi pueblo donde yo crecí. Si pueden ver hasta el fondo está lo que es más o menos todo lo que eran las huertas aquí de mi pueblo, donde podíamos. Pero lo que quiero contar es una historia que hace 50 años existía aquí en este lugar una presa. Una presa que de cierta forma almacenaba agua para almacenar en aquellos tiempos de los 30, 40, 50, la planta de luz que estaba aquí abajito. Este árbol precisamente es testigo de lo que vivimos en aquellos tiempos, hace 50 años, 1970. ¿Por qué es importante recordar esto que en aquellos tiempos? Mire, si puede estar este árbol frondoso, grandote, nos poníamos hasta la primera rama, recuerdo, y ahí nos tirábamos clavados a la presa que había en esos tiempos. Fue donde me enseñé a nadar, precisamente recuerdo. Pero no es todo eso. Lo que quiero contarles es que aproximadamente hace 50 años, en 1970, aquí había precisamente la lagunita que decíamos nosotros que era una presita chiquita. Era aproximadamente, pues no sé, como de unos 500 metros hasta el fondo, más o menos. Y como puede ver, sí estaba un poco, pues digamos, como unos 30 metros hasta llegar a aquella huerta que siempre has estado en aquellos tiempos. En ese tiempo, en 1970, esta presita que estamos aquí, que les quiero decir que estaba aquí por me ubico por este arbolote y este que está aquí atrás también, porque ahí nos sentábamos todo el tiempo. Ahí dejábamos la ropa en ese árbol. Y este presa hace 50 años había unas lanchitas que alquilaban en 1970, que era del pintor David López. De hecho, yo le dije en esa edad que si podía ser mi padrino de primera comunión, porque pues conocí también a mis padres, y sí aceptó. Y allá enfrente, por ahí más o menos a la entrada, tenía, digamos, un techo donde ponía a hacer sus pinturas. Era el pintor famoso de Sinapecuaro, en 1970. Y sí, accedió a ser mi padrino en ese tiempo y fue el padrino de primera comunión. De hecho, yo después iba a su casa en las tardes a verlo pintar. Estábamos hablando de 7, 8 años más o menos en esa edad. Y de hecho tengo una fotografía donde estoy con él en mi primera comunión. Esas lanchas estuvieron aproximadamente como un año y medio y surgió un accidente que después les cuento cuál fue. Pero esa presita que me acuerdo perfectamente, pues fue donde me enseñé a nadar y me gustaba mucho y también tenía mucho miedo a las lanchitas que las venían los muchachos más grandecitos, ya sean mis hermanos o los amigos. Pero lo que recuerdo de 1970, de las lanchas que había aquí, mucha gente de Sinapeco de ese tiempo sabe encargar que más o menos aproximadamente en ese tiempo sí había esas lanchitas porque duraron muy poco tiempo, pero fue muy padre. Y después creo que se las llevó Bocaneo, a la presa de Bocaneo, pero pues ya no me tocó. La gente de Bocaneo ha de ser la historia que a ellos les tocó. Y aquí vemos que ahora están acomodando. Esta presa llegaba aproximadamente, llegaba prácticamente hasta donde está el acueducto. En 1970 esa presa llegaba hasta donde está aquí el acueducto, más o menos, más tenía como 1 metro para pasarla, ya que de aquí empezaba la tubería para la planta de luz, había un tubo grandote que estaba en las otras vías, y topaba esa presa aquí el acueducto en 1970, y vamos a ver qué es lo que están arreglando, pero está muy padre. Aproximadamente la presa llegaba hasta por aquí, tenía 1 metro más o menos en 1970, y la lanchita nos cobraban como más o menos unos 50 centavos. Y nos veníamos prácticamente, mucha gente se venía, más que nada las parejas, a pasear en las lanchitas hace 50 años aquí en la presa que había. Es una historia que más o menos a todos nos va a gustar. Y la estamos arreglando. Ahora vamos a bajar poco a poco. Y aquí llegaba la presa en más o menos todo este huerto hace pues ya 50 años, en 1970. Y como puede ver, está quedando muy bonito el acueducto ahora que lo están haciendo. Hacia un poco para atrás. Y aquí seguimos caminando más o menos todo el tiempo. Y ya fue más o menos que lo están ahorita haciendo. Vamos a una fachada. Todo lo que les voy a enseñar de huerta, en aquellos tiempos había peras, manzanas,
plátanos, guayabas de todo tipo, peruanas, guayabas, pues las normales que conocemos todos, pero eran muy sabrosas las guayabas. Había granadas, había durazno, había aguacates, había andrinas, había peras, casi de todas esas huertas había de todo tipo. Entonces ya en 1900 más o menos 70, nosotros, el acueducto que está aquí en nuestras espaldas, caminábamos por arriba y llegábamos hasta el fondo caminábamos cuando eran niños, es en 1970. Y la presa, como les digo, quedaba ya arribita y veníamos a las lanchitas que había en ese tiempo. Ahí tengo unas fotografías todavía que se las voy a enseñar para que vean cómo más o menos nos paseábamos en esos años. Y aquí caminábamos por arriba en el acueducto, ahora lo están caminando más o menos. Vamos a seguir recorriendo lo que estamos aquí haciendo. Y lo que más también recuerdo, que fue la primera vez que me aventé el clavado más grande que en ese tiempo a mí me gustaba, pero tenía miedo, pero me animé a aventarme. Es aquí en el río que está. Pasaba un río con creciente que a veces salía hasta arriba. ¿Por qué? Porque los troncos tapaban el hueco y el río salía hasta arriba. Y eso es lo que más o menos recuerdo, ese clavado que me aventé y rápido salí hasta por allá donde estaba mucha arena, porque sacaba mucha arena en ese tiempo en el río. Y eso es lo más bonito que puede ser. Ya en 1970, todo esto, pues aquí estaba una gran, donde estaba aquí la casona que acaban de quitar, que era el molino, cuando me toca a mí, pero antes era la planta de luz. Y como pueden ver, aquí está todo lo que estamos viendo. Aquí vamos a ver el acueducto, que está quedando muy padre, para que lo vean. Ahí está, va a quedar muy bonito todo esto de acá. Nuevamente el desierto que conocemos, que todos lo están arreglando ya actualmente, y toda la cañada que está, y vale la pena ahorita actualizarla. Vamos a esperar que la señora tome fotografías. Y como le digo, esta historia es de 1970, cuando estaba la presa y veníamos a las lanchitas que estaba arriba. Y tengo una fotografía, yo era un niño apenas de 8 años, mira que está el famoso desierto, que ya está quedando, ya puede venirnos un poco más. Entonces les explico que aquí era, pues prácticamente siempre aquí era un amarradero de burros, porque los pueblitos de acá arriba llegaban aquí, dejaban los burros y nosotros veníamos a los 7 años a montarnos a los burros, de traviesos, pues, y pues con los burritos que había de los gente allá, que sí nos daban a corretir, después llegaron del mercado, la gente que iba al mercado, sus cosas. Y aquí fue muy bonito en esa época de los 70, porque fue la infancia de 1970 hasta aproximadamente el 80, que fue cuando ya tenía mis 3 años, pues ya uno deja de divertirse, ya deja de hacer las cosas que, pues de la infancia, pero era muy bonito. Fueron casi 10 años de una diversión de arriba para abajo. A ver si vamos a ubicarnos donde eché el primer clavado. Prácticamente. Mira, ya nada más queda el árbol, ya tirado donde lo aventamos, todos los clavados en aquellos tiempos, ¿sí? A ver si pueden verlo un poquito, vamos a un poco enfocar. Si ven, ahí nomás está, vamos a ver, está el puro árbol ya tirado. Allí nos aventábamos todos clavados, todos los niños. ¿Por qué? Porque de allí llegábamos, era un poco hondita digamos, el río, y nos podíamos entibar y no pegarnos en el suelo, y ahí aventábamos. Solo los más grandes se aventaban de aquí, miren. Los más grandotes sí se aventaban desde aquí arriba al río a aventarse los clavados. Pero nosotros pequeños de 8 o 10 años era de aquel lado donde les dije, y los grandes sí se aventaban de aquí hasta abajo porque sabían muy bien nadar. Como les digo, en tiempo de lluvias, que estábamos hablando en junio, normalmente llegaban los troncos o mucha rameal de arriba de los ríos y tapaba aquí, entonces el agua salía hasta afuera, nos salía como hasta medio metro. Mucha gente recuerda eso que pasábamos en ese tiempo. Pero lo que más me acuerdo aquí del desierto, que recuerdo, como les digo, la presita que estaba arriba y las lanchitas que nos veníamos a pasear hace 50 años. 50 años había lanchitas y mucha gente se nos va a acordar, pero estaban lanchitas que venían los domingos. Digo, cobraba 50 o 75 centavos el pintor López, David López, era el que rentaba las lanchitas allá arriba donde estaba ya la toma de agua. Y como les vuelvo a repetir, la presita topaba hasta el acueducto, más era como un metro donde pasamos caminando, casi topaba de aquel lado de la presita que ya puro recuerdo van a quedar, pero está quedando muy bonito, actualizando todo eso. Y todo esto eran las huertas donde había de todo tipo, como le vuelvo a repetir,
guayabas, naranjas, sandrinas, peras, manzanas, aguacates, plátanos, jícamas, había de todo tipo de fruta. No se diga esas naranjas tan dulces que había de aquellos tiempos, que todavía pues los abuelos cuidaban esas huertas y por eso había muy buen fruto. Y ya después venimos un poco que termina aquí, y esto es lo que quería contar de hace 50 años cuando estuve aquí en mi infancia en Sinapecuaro. De 1970 a 1980 fue mi infancia, y después fue la juventud, pues mi juventud ya fue acá en el centro, pero todavía aquí hay mucha historia. Y como datamos que el pueblo es 1530, cuando se empieza, este tiene 200 años, ya casi este acueducto, 200 años, pero el pueblo, como la iglesia en 1530, cuando se empieza ya a evangelizar allá arriba, que después les voy a dar la historia de la iglesia porque también es un poco amplia, ya que poco a poco trataba de ver toda la historia poco a poco. Después le voy a hacer un comentar más o menos de las 30 casonas más grandes que aún están en Sinapecuaro, de la gente cómo vivía, todo eso, porque fue platicado de mis abuelos, a mis papás a nosotros. Estoy hablando de 1850 aproximadamente, que tenemos esa historia guardada en la familia, porque pues hacemos una familia aquí grande de ya de 70 a 60 años que tengo yo más o menos, pero tenemos esas historias y queremos dejarlas poco a poco. Pues ahora si nos toca a nosotros hay que guardarlas, si no, no se va a poder. Pero es importante platicar eso, ya que si nos platicamos nosotros, pues se van a quedar a través del tiempo. Pero lo que vamos a contar es de 1850 más o menos aproximadamente hasta pues más o menos como 1000, ¿qué será? Hasta el 50 de mis abuelos, que cuando nos contaban todo ese tipo de historias. Bueno, vamos a despedirnos con este panorama y ya nos vemos para la próxima. Espero les haya gustado este tutorial a la gente que está por allá. Vamos a andar así caminando. Mire, esta calzada, ¿cuántas veces no me tocó caer porque andaba montado en los burros? Y le poníamos hasta arriba. La esquina que viene, había tiendas, ahí también los dejaban, y agarramos los burros desde la esquina hasta por acá abajo para regresarlos. Y unas caídas que nos dábamos en los famosos burritos, que nos montábamos de traviesos. Y eso sí, llegaba el dueño y luego le corríamos allá para las huertas. Le corríamos porque sí nos daban los chicotazos con el lazo que traía. Pero es lo que recuerdo aquí, esa calzada, que le montábamos a los burros que dejaba la gente allá. ¿Se acuerdan de los burritos? Cuando llegaban los de allá arriba. ¿Se acuerda qué bonito eran los burritos que traía la gente que venía de allá arriba de los ranchitos y los dejaba aquí en esta área para ir al mercado? Pero después nosotros nos montábamos, el niño travieso, nos montábamos, y los burritos, andábamos ahí caminando los burritos, pero dejaban muchos. La gente llegaba en puro burrito, me tocó hace 50 años, en el 70. ¿Se acuerda usted más o menos los burritos, no, que dejaba la gente que venía para ir al mercado? ¿Se de acordar cómo no? Sí, aquí toda esta área los amarraban, ¿verdad? Sí, pero aquí los amarraban y nosotros de niños nos montábamos a pasarse aquí, y cuando llegaba el dueño, pues luego le corríamos, y cuando llegaba con el lazo y a corretearnos, pues allá para la huerta nos metíamos, éramos de aquí, sabíamos cómo llegar. Pero sí, en el 70 más o menos. Y se acuerda también de la presita que había aquí, la laguna, que estaba aquí arribita, nuestra toma de agua. Y se acuerda también de pues le estaba platicando a la gente. ¿Se acuerda cuando hubo las lanchitas? También hace 50 años, que hubo unas lanchitas que puso el pintor David López. ¿Sí se acuerda de la lanchita? Pues también ahí nos paseamos. Fíjate, estas historias de la C. Pues de la gente que le digo, vengo. Muchas gracias, años espacio, buenas tardes. Nos vemos, muchas gracias. Sí, esta fue la historia que más o menos nos gustó del pueblo, que llevaban los burritos, y nosotros pues más o menos aquí nosotros vivíamos, divertíamos, era muy felices. Fue una infancia muy bonita, porque era una diversión, digamos, de las 8 de la mañana hasta como las 12 o 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque todos nos conocíamos, todos nos saludábamos, todos sabíamos qué, y eran puros juegos, digamos, prácticos. De hecho, hasta con una piedra, un pedazo de madera, un bote viejo, jugábamos hasta 40 o 50 niños. Y ahí pasaban las horas, pasaba todo el tiempo jugando. Pero fue la última década de 1970 cuando la infancia jugó con ese tipo de cosas. Porque después ya en el 80 pues viene lo que es ya por decir, la tecnología, ¿no? Las famosas maquinitas que ya acabó con todo. Y ese aquí más o menos lo que estamos hablando. Aquí está la mayoría ciudadora para arriba. Pues va a ser otra historia. Gracias, bye, nos vemos. Nos vemos al próximo video de Sinapecuaro, Michoacán. Espero pasen bien.